Estamos en Factor Barcelona. Hoy, en nuestro primer podcast, voy a entrevistar a Bruno De Angelis. De origen italiano, vive en Barcelona hace muchos años, entre Cadaqués y la ciudad. Tiene mucho para contarnos. Bruno, aquí Hola, estamos. Francisco, encantado. Primer invitado de Factor Barcelona. Es un placer Más y un honor. El placer es nuestro. Ya te presenté, así que vamos directo al Prime. Fantástico. Condé Nast, Vogue. ¿Qué pasó allí? Fue un viaje muy bonito. Fueron 18 años donde pasaron muchas cosas y donde evidentemente creces. Creces como persona, creces como profesional, aprendes muchísimo y tengo como la sensación de que es un túnel donde cuando entras eres una persona y cuando sales de ahí eres un poco otra persona. ¿En qué? Como decía un poeta que adoro, Constantino Cavafis, es como el viaje de Ulises, ¿no? Que es un viaje, ¿no? Donde son muchos aprendizajes, son muchas mañanas, son muchas horas de trabajo, son muchas reuniones, clientes, desfiles, presentaciones, personajes inspiradores, también sinsabores, por supuesto. Todo eso pues es ese viaje, ¿no? Tú te dedicabas a la parte comercial. Sí, absolutamente. Pero era una parte comercial donde había también una parte muy vinculada con relaciones públicas. Al final eras un puente con redacción. Es un puente donde hay... O sea, para vender ciertas cosas... Tienes que entender el producto. Tienes que entenderlas muy bien y hay cosas que se venden, pero se venden de una forma muy diferente que otros productos. Entonces te hago dos preguntas. Primero, ¿cuál es el producto que vendías? ¿Era estatus? ¿Era moda? ¿Es imagen? ¿Es pertenencia? ¿Cuál es el producto final realmente que tuvo, el valor que ofrece esa icónica revista y cómo la vendías? Vendes unas audiencias extraordinarias. Okay. O sea, vendes lectores apasionados por la moda, apasionados por el lujo, que no significa que sean lujo, pero por lo menos aspiran a eso. Yo siempre decía que una lectora de Vogue, cuando leía Vogue, era una forma de evadirse también de un mundo que puede ser no le gustaba, pero tenías esa revista. Una aspiración. Una aspiración, pero también era como soñar, ¿no? Era como que tus hijos habían ido a dormir, tu marido estaba, no sé, en otra parte de la casa y tú tenías tu momento de lectura y evidentemente de profundizar, de apasionarte, de soñar también, ¿no? Pones el ejemplo de la mujer. ¿Siempre el público era mujer? No, había también un porcentaje de hombres en los lectores que supongo que habrá teníamos. Crecido con el tiempo, ¿no? Sí. Que los hombres empezamos a interesarnos más en la moda. Exacto. Aparte, nosotros teníamos evidentemente en Vogue un 85% era mujer, un 15% hombre. De ese público podemos decir que probablemente eran profesionales, fotógrafos, estilistas, gente vinculada a la moda, pero también evidentemente son revistas que están vinculadas con el arte y entonces tú lo tienes en tu casa y también te apetece, ¿no? Ver. Son historias extraordinarias, las producciones de Vogue siguen siendo historias extraordinarias, pero también como grupo editorial nosotros teníamos revistas específicas para hombres. Y entonces ese es el producto. ¿Y cómo monetizabas? ¿Cuál era el negocio? ¿Cuál es el negocio de esa revista? Es un negocio que, Francisco, ha evolucionado muchísimo. Es increíble como algo que... O sea, cuando yo llegué a Vogue, el gran negocio era la publicidad. Y era la publicidad print. O sea, nosotros, claro, tenías números como September Issue, ¿no? Que aparte ha habido esa película, ¿no? Documental. Total. Sobre Anne Wintour en Estados Unidos. Para nosotros el número de septiembre y el número de marzo eran números extraordinarios. O sea, habíamos llegado en Vogue España a realizar números de un total de 1000 páginas. Wow. Ya hablábamos de 1000 páginas y 2,5 kilos de moda. Ahí era publicidad. Y era publicidad print. ¿Cómo fue migrando eso? Fue migrando hacia, por un lado, la parte de eventos cada vez fue adquiriendo más importancia y luego, tímidamente, también la parte de online. Al principio era vista como algo residual, representaba un 10% y claro, fue creciendo
Y también fuimos creciendo un poco con la economía del país. O sea, hasta el 2008 yo entré en Condé Nast, que es la editora de Vogue y otras revistas, en el 2003. Fue un crecimiento extraordinario hasta llegar a 8 millones de euros de facturación al año solo con mi equipo en Barcelona. Llevábamos Cataluña, Baleares y Andorra. Y en Vogue, más el resto de revistas que teníamos en España y sigue teniendo Condé Nast, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Vanity Fair, que se incorporó más tarde, y luego había algunas revistas ¿Vogue era la estrella siempre? Vogue, además Vogue era algo realmente extraordinario porque no era solo Vogue, era Vogue mensual, 12 números en papel. Luego teníamos Vogue Colecciones, que eran 2 números al año, que era el gran número de la moda, que era marzo y septiembre. Luego teníamos Vogue Complementos, que era toda la parte de zapatos, de bolsos, de tal, que teníamos el número de abril y el número de octubre junto con Vogue, y luego todos esos números se vendían solos en kiosco. Luego teníamos Vogue Joyas, que eran 2 números al año, que era extraordinario, como que era junio y diciembre. Teníamos Vogue Business, lanzamos Así que Vogue, tuviera una diversificación extraordinaria. dentro del mismo negocio editorial. Exacto. Lograban llegar a distintas ramas. Y luego teníamos independientes, Vogue Novias, 2 números al año, y Vogue Niños, que era también potentísimo. Sí, o sea, no nos aburríamos. Bueno, si llegaste hasta aquí es porque estás interesado en nuestro contenido. Te propongo que te suscribas al canal. Factor Barcelona es un espacio de trabajo, workshop, conferencias, capacitaciones, innovación. Las mejores empresas de Europa pasan por aquí. Hombres y mujeres con carreras, profesionales, emprendedores. Ellos son los que tienen el conocimiento que queremos brindarte. Por eso este podcast va a ir entrevistando estas personalidades. Te invito a continuar con la entrevista a Bruno, que tiene un montón de experiencias para contarnos, que nos servirán muchísimo para aprender y para continuar en nuestros proyectos, cada uno de nosotros. Vamos a ello. No nos aburríamos, absolutamente. ¿Hoy cómo sigue eso? Con la modificación digital, Instagram, TikTok, el consumo de otras cosas. ¿Qué ha pasado con esto? Sigue, ya no es su prime, pero sigue vigente, siendo, ¿no? No, sigue vigente, sigue siendo... Pero ha migrado. Sigue siendo un grupo editorial extraordinario, con una capacidad de resiliencia también fantástica. También están virando la parte, yo creo, de también todos los grupos editoriales, están yendo mucho también a la experiencia, al evento, a crear acciones extraordinarias junto con sus clientes. Esto es uno de los factores importantes. Evidentemente, print se ha reducido como business. No solo esta revista, New Yorker, que la recibíamos en todo el planeta. Exacto. Se fue achicando. La parte digital aumenta. Okay. Y la parte digital también aumenta con algo que ya nosotros iniciamos en mi época, que era un poco el concepto de brand and content. Brand and content es, recuerdo hace años, ¿no? Teníamos una campaña de Montblanc, lanzaban su línea de joyas. Por lo tanto, Montblanc, una marca muy masculina, muy de plumas y tal, que lanzaban algo muy femenino y muy de alta gama, y tenían una creatividad que ellos no estaban del todo convencidos, ¿no? Y entonces yo les dije, ¿por qué no? Vogue puede hacer una interpretación de vuestro producto. Y lanzamos lo que ahora llamamos Brand and Content, que fue un fotógrafo de Vogue, una estilista. La localización al final, la primera localización fue la tienda de Montblanc en Paseo de Gracia, que era la tienda más grande de Europa de Montblanc. Y allí, con Marta Español, que era una modelo extraordinaria, hicimos un shooting que al principio eran 8 páginas. Es decir, saliste del papel ya. No, estábamos en papel, pero en cambio de una página fueron 12 páginas. Y además de eso, fue tan extraordinario el resultado que desde internacional decían: lo que ha hecho Vogue España es lo que quiero que hagáis en todos los países. Wow. Y además era algo que cada 6 meses lo íbamos haciendo y subíamos cada vez el listón. ¿Cómo lograbas eso? ¿Por tu iniciativa o tenías un gran equipo aquí? O sea, el proyecto... Barcelona, porque esto es Factor Barcelona. Factor Barcelona. ¿Te acompañaba en esto? Había, la ciudad, yo creo que una parte que lo que talento de aquí... Lo que hablábamos antes también, ¿no? Que es muy importante, es el hecho de que hay un factor mío personal, que es la creatividad. O sea,
Tú puedes seguir la senda de ser un comercial que vende publicidad y vendes páginas de publicidad, o puedes meterte en la mente y en las necesidades del cliente y proponerle algo mucho más extraordinario, sabiendo, pero eso sí, que tienes detrás un equipo increíble. Tienes fotógrafos de Vogue, ahí me acuerdo ese primer shooting estuvimos con Nico Bustos, que es un fotógrafo de moda extraordinario, Marta Español, una modelo internacional extraordinaria, Murtra, que era el estilista. Claro, son al final acciones que sabes que saldrán perfectas. Wow. ¿Me dejas ir hacia atrás? Sí, claro, por supuesto. Ese fue tu gran momento, esa revista que tanto nos fascina a todos, ¿no? Y que genera esta ilusión. Pero bueno, ¿cómo llegaste allí? Porque naciste en Italia, te viniste a España. No, en realidad nací en Londres. ¿Naciste en Londres? Cuéntame un poco mejor. Nací en Londres, de un padre ingeniero y una madre feminista en aquellos años 60, 70. Se conocieron en Londres. Y cuando tenía 3 meses, mis padres decidieron irnos a vivir a un pueblecito, digo un pueblecito no de cabras, pero de ovejas, porque mi abuelo era pastor, tenía ovejas. Ah, ok. Y vivimos ahí hasta que tenía 8 años. ¿Y qué quería hacer entonces? Mira, en esos años quería ser, por un lado, veterinario, porque claro, estaba rodeado de animales y amaba a los animales. Y luego quería ser abogado para defender los derechos de las personas, porque mi madre, feminista, ecologista, fue una de las primeras veganas que he conocido en mi vida. Wow. Y la tomaban por loca, evidentemente, y eso fue un poco, ¿no? Las dos profesiones altruistas que yo quería realizar en la vida. Yo estudié filosofía en Roma. O sea que venimos de temas diferentes. Completamente. Se viene siendo una formación que termina siendo comercial, pero que comienza siendo en el arte, la filosofía, sí, inquietud por los animales, muy variado. Sí, yo creo que es muy interesante abrazar las diferentes posibilidades de nosotros mismos. Al final tienes que centrarte, evidentemente, porque si no te centras en la vida no consigues nada, pero está muy interesante también el hecho de poder vivir lo que llevas dentro, ¿no? Y no somos solo una cosa o solo un tipo de personalidad. Italia. ¿Qué es Italia para ti? Porque yo en la presentación hablo de que voy a entrevistar a un italiano, pero luego naciste en Inglaterra, tus negocios son en España. ¿Qué es para ti Italia? Italia son mis raíces. Es una historia de amor, es mucho amor por Italia. También es también una visión del mundo y también es mi relación con la cultura, ¿no? O sea, yo me crié en Italia, me crié en una Italia que probablemente está desapareciendo, que es una Italia campesina, y ahí fue también la Italia de la gran cultura, ¿no? Que ha dado, yo creo, también cosas muy interesantes al mundo. Es sus poetas, su historia, no sé, su patrimonio increíble, ¿no? Luego han sido también el vivir muchas cosas, ¿no? Y también, eso lo sientes parte de tu personalidad, lo sientes como una raíz. Es una forma también de ver el mundo que tienen los italianos que es única, porque cada país es único, ¿no? Cómo se vive la amistad en Italia, ¿no? Cómo es pasear por Roma a las 3 de la mañana cuando perdí el último autobús, y mis paseos por esa Roma eran un poco los paseos de la película La gran belleza, ¿no? De Sorrentino. Cuando vi la película fue emocionante, ¿no? Porque realmente yo pasaba por una Roma desértica con esas iglesias, con esas plazas, con esas fuentes, ¿no? Eso también para mí es Italia, ¿no? Y ahora Italia vuelve, ¿no? Porque parte de mi vida es Barcelona, es Cadaqués y es Toscana, porque paso mucho tiempo ahí, y es otra Italia, que es una Italia extraordinaria. Lugares bonitos eliges para estar, sí, ¿no? Cadaqués, Toscana, Barcelona, sí. Siempre con esa esencia, siempre con esa fuente, que es la Italia. Sí, sin duda. Es como que nunca he dejado de vivir en Italia, a pesar de que llevo casi toda mi vida viviendo en Barcelona, pero mentalmente, de corazón, vivo en Italia. Yo cada día leo La Repubblica o el Corriere della Sera, que son los periódicos más importantes de Italia, y sigo todo lo que pasa en Italia.
tuviste un desafío de adaptación entre una personalidad que buscaba algo más artístico, sin duda, o más filosófico, a una personalidad que se metió en business. No, Hoy eres un emprendedor. Sí. Has cambiado. ¿Cómo comulga eso? Esa infancia y ese sueño adolescente, esos estudios de arte, con ese camino comercial. Es interesante, yo creo que yo tenía vértigo durante una época de mi vida, creo que un poco de vértigo aún lo tengo, pero justo por eso he subido en muchas montañas. Opa. O sea, he llegado a montañas de 3.000 metros, 3.300 metros, que para alguien, he cruzado glaciares. Pues pienso que ¿Te también... llevaste a propósito a ese límite? Exacto, o sea, el hecho de tener esa fobia, ¿no? y superarte es algo que es... Mi madre siempre me decía, y mi padre también de alguna manera, ¿no? Mi madre me decía, tú puedes hacer lo que quieras en la vida, que lo conseguirás. Y mi padre siempre decía también, si tengo que apostar por alguien, apostaré por ti. Qué lindo. Y esto es muy bonito. Y creo que esto me ha ayudado mucho. Mira, hace poco escuchaba un especialista en educación que decía, lo más importante de los niños es la confianza. Todas las herramientas que quieras darles, pero la confianza es lo que lo va a llevar lejos. Sí. Tú lo tuviste. Sí, y no fue una infancia fácil, porque nací en Londres, me crié en este pueblecito maravilloso, pero siempre han pasado 1000 cosas, pero hay que cumplir y dar el máximo. Pero desde el disfrute también. Por eso, como decía, os contaba hace un momento, ¿no? Sobre que una entrevista a Fellini que decía que no entendía las vacaciones, que para él la vida era estar de vacaciones. Yo últimamente tengo un poco la sensación de que estoy perennemente de vacaciones. Pero eso es fruto de un trabajo también. Sin duda. Uno no puede hacer así y estar en ese lugar. Imagino que tiene que ver con estudio, con experiencia, haber salido de la zona de confort, asumido esos riesgos, haber llegado a ese esfuerzo, ¿no? Sí, absolutamente. Para hoy poder disfrutar esa libertad. Sí, y luego también hay una parte que es haber sido sano a nivel financiero. Una actitud sana a nivel financiero. Porque también, o sea, cuando eres joven y llegas a tener un buen sueldo, una buena situación económica, también es muy fácil volverse locos. Entonces, en esto hay una historia que yo tuve una novia cuando tenía 24, 25 años, que fue probablemente una de las personas más importantes de mi vida. Yo, claro, imagínate, con 24 años, cada vez que llegaba dinero y se marchaba inmediatamente. Se iba en ¿no? 10 minutos. Exacto, ¿no? Y ella, que estaba iniciando a trabajar, me contaba que con su director de banca, cada mes, un porcentaje, que era un 20, un 25% de su sueldo, lo ahorraba para proyectos futuros. Y observé eso y pensé, pues tiene razón, tiene lógica, ¿no? Y es lo que empecé a hacer, como muy joven, y eso me ayudó a poderme comprar mi primera casa y al final a tener una relación sana también con el dinero, ¿no? ¿Y qué estás pensando hacer? ¿Qué eliges? ¿Estás emprendiendo? ¿Estás siendo consultor? Estoy evidentemente trabajando como una agencia de comunicación boutique, donde tengo algunas marcas, algunos clientes, con los cuales primero creo mucho en una estrategia, en buscar buenas herramientas para poder comunicar luego con los medios. Evidentemente hay un portfolio mío de años y años de relaciones, por lo tanto de casi podemos decir de amistades, ¿no? En el mundo de los medios, con periodistas, con directivos de varios grupos editoriales. Esto es una parte, ¿no? Mía. Y luego hay otra parte, que es una parte más inmobiliaria, que es una pasión desde joven, que es, yo creo que está muy vinculada también con la belleza, ¿no? Que es el cada vez más entrar en la compra de pisos y en sacarle el alma que llevan dentro, ¿no? Por ejemplo, hace poco compré un piso en la Barceloneta y al final he respetado mucho lo que ese piso representó. Seguramente había sido un piso de pescadores y al final ha quedado algo que cuando estás ahí
es muy interesante vivir ahí, ¿no? Entonces evito el plástico, evito el falso parquet, intento recuperar la volta catalana, intento recuperar si hay suelo hidráulico, el suelo hidráulico, y es otra parte de mi business que me gusta mucho y no sé dónde me llevará. Para terminar, las dos preguntas que serán mis preguntas de cabecera de Factor Barcelona. ¿Cuál es para ti el factor de Barcelona, el diferencial que tiene? Y luego cuál es tu factor aquí, viviendo en esta ciudad, cuál es tu diferencial. Creo que, mira, es algo que me acaba de llegar ahora y que está muy unido también a mi forma de ser. Están muy unidas. Creo que Barcelona ama la calidad, ama hacer las cosas bien. O sea, no podemos entender la arquitectura de Barcelona, la arquitectura de esos arquitectos, ¿no?, que hicieron una ciudad extraordinaria sin creer realmente en lo que hacían. O sea, a veces Barcelona llega a realizar lo extraordinario. Esto yo creo que es el factor Barcelona. Ok. Una capacidad de realizar algo más, algo extraordinario, absolutamente, algo diferente. Lo hizo con las Olimpiadas de Barcelona en 1992, sí, que pude más o menos vivir, y al final fueron una de las Olimpiadas que marcaron algo en la historia de las Olimpiadas, ¿no? Y además hicieron algo que quedó para la ciudad. Esto es extraordinario, ¿no? Pero es extraordinario también el nivel de estrellas Michelin en los restaurantes de Barcelona que hay. Para conseguir eso se consigue solo si realmente crees en la calidad, crees en la excelencia. Creo que esto es el factor Barcelona. Hubo un político catalán, Josep Tarradellas, que dijo algo así como que no se va en política para hacer el ridículo. Okay. Yo entonces, no sé, tengo esa sensación también de que no me gusta hacer el ridículo y quiero dar el máximo, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Y luego la otra parte puede ser también el disfrute, la capacidad de disfrute mío, disfrute de la belleza, que al final pienso que la belleza también se puede convertir en un business, ¿no? Pero si lo haces desde el corazón, no para hacer business, ¿no? Sino para disfrutarlo también y para hacer que los otros disfruten. Hay un elemento común ahí, ¿no? En lo sí, estético, la belleza en tu carrera, en tus ideas de futuro, en tu visión de la ciudad y en tu forma de ser. Un poco te define, ¿no? Sí, creo que sí. El detalle, la perfección y la belleza de las cosas. Qué placer, Bruno, tenerte aquí, haber compartido este primer episodio de Factor Barcelona contigo y eternamente agradecido. Lo mismo, muchísimas gracias, Francisco, de verdad ha sido un honor y un placer. One shot. One shot, ¿qué tal? Sí.